Bueno, los bravos al ponerse el sol dedicado a Santiago González, que recordaba esta canción al escuchar y al leer al ministro Puente este fin de semana respondiendo a los comentarios o haciendo ese comentario paralelo de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado. Comienza nuestra tertulia, son las 8:42 de la mañana, las 7:42 en Canarias. Carlos Cuesta, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Maite Rico, ¿qué tal? Muy buenos días. Beito Rubido, buenos días. Buenos días. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Menuda mañana. En 20 minutitos vamos a tenernos que ir a Valencia porque el presidente de la Generalidad Valenciana va a hacer esa declaración institucional desde el Gobierno de Valencia. Veremos a ver qué es lo que tiene que decir Mazón, pero si os parece, antes nos vamos a ir al Tribunal Supremo porque allí está Miguel Ángel Pérez. Hoy declara el fiscal general del Estado ante el Supremo. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está el ambiente ahora mismo a las puertas del Tribunal Supremo? Pues estamos aquí, Rosana, en la puerta principal. La verdad es que hay mucha expectación mediática, haciendo pues una comparación obligada con el juicio del 1O, que quizás es el último gran juicio que ha habido en España. Pues se ve algo menos de expectación en comparación con el 1O, pero ya hay muchos compañeros de prensa aquí en la puerta principal esperando la llegada del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hoy se celebra la primera de las 6 sesiones de este juicio. Hay que decir que, según algunas fuentes que hemos consultado, no se descarta alguna especie de numerito a la entrada del fiscal general del Estado que venga acompañado por algunos amigos y compañeros de la Unión Progresista de Fiscales UPF. No sabemos si finalmente pues va a tener lugar pues este numerito a la entrada de Álvaro García Ortiz, pero bueno, hoy nos espera la verdad es que una primera jornada muy intensa porque esta mañana pues van a declarar 4 de los fiscales, digamos, más principales de esta causa. En primer lugar, el fiscal Julián Salto, que es el famoso fiscal que estaba investigando a Alberto González Amador y al cual pues todo el mundo le conoce porque fue el que le sacaron del partido del Atlético de Madrid para que enviara los famosos correos electrónicos de esa negociación entre el abogado de Alberto González Amador y él mismo, ¿no? En segundo lugar, pues declara Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial de Madrid, conocida como la fiscal Cianuro, que recordamos se libró in extremis de este juicio, porque fue la sala de apelación del Tribunal Supremo cuando confirmó el procesamiento de Álvaro García Ortiz, cuando en ese momento dejó fuera de la causa a Pilar Rodríguez, con lo cual su declaración también va a ser trascendental, como la va a ser también la de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que comparece después de Pilar Rodríguez. Almudena Lastra pues es esa fiscal que se negó a emitir la famosa nota de prensa en la cual pues se incluyeron entrecomillados frases textuales de los correos electrónicos de esa negociación reservada entre el fiscal Julián Salto y el abogado de Alberto González Amador. Y por último tendrá lugar la comparecencia pues en esta sesión de mañana de Diego Villafañe, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, que fue también otro de los fiscales que estuvo investigado en este procedimiento y que quedó fuera. Se archivó la investigación contra él pues antes del archivo de Pilar Rodríguez. Bueno, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, también de la entrada del fiscal, como tú dices, acompañado de los representantes de la Unión Progresista de Fiscales, en esa especie de numerito que lo hemos visto en otras ocasiones, pero vinculados a otros personajes en las declaraciones ante, por ejemplo, la Audiencia Nacional. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Si hubiese alguna novedad, por supuesto, tienes paso. Por supuesto. Hasta luego, Rosana. Bueno, Beito, Maite, Carlos, ¿qué pensáis que puede suceder durante este juicio? Sobre todo la jornada de hoy, que es interesante por la declaración de los fiscales, aunque decir que las 6 sesiones tienen mucho interés, en especial, lógicamente, aquella que nos llevará a la declaración del propio fiscal general del Estado, si es que finalmente se produce. ¿Pero qué prevéis que puede pasar a lo largo de estos días? A ver, de momento el Tribunal Supremo está literalmente dividido, o fraccionado en 2, tal cual. Y veremos cómo evoluciona. A mí me llama mucho la atención porque es un caso que ha ido pasando del todo a ir poco menos que achicando. Y no porque no haya pruebas. De hecho, hay una doctrina del Tribunal Supremo que deja clarísimo que, de hecho, una destrucción de pruebas como la que llevó a cabo Álvaro García Ortiz nunca jamás se puede sumar como un argumento a favor del acusado, sino que tiene que ser considerado en contra. Y sobre eso hay jurisprudencia cerrada del Tribunal Supremo. Pese a eso, lo cierto es que a medida que se ha ido acercando el juicio oral, ya vimos un fraccionamiento cuando se decide por parte de los 3 magistrados y se decide el paso efectivamente a juicio oral
al banquillo por parte de Álvaro García Ortiz por un 2-1, cuando un mes antes había un convencimiento de que iba a ser un 3-0. De hecho, había un convencimiento de que iba a ser una condena clarísima. Las pruebas son apabullantes, porque aquí estamos todos analizando la famosa historia de si se encuentra el rastro de un mensaje, una llamada a uno de los periodistas para que hiciera la filtración. Y parece que nos estamos olvidando de que hubo una nota de prensa publicada unos días después, un día después en concreto, donde se ponen los extractos de las principales frases que vulneran el derecho a la defensa de la intimidad del equipo jurídico de Alberto González Amador con la Fiscalía. Eso fue hecho público en una nota de prensa y parece que todo eso se nos ha olvidado. Por lo que a mí me dicen en estos momentos, y sé que esto es un poco banal, pero por expresarlo de forma que la gente lo entienda, estarían hablando de un 60-65% de probabilidades de que fuera condenado. Pero eso significa que hay casi un 40% de probabilidades de que se libre de la condena, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de decir, con la nota de prensa, con las conversaciones, con la fiscal que reclamaba cianuro para Isabel Díaz Ayuso, en una muestra que les debe parecer de independencia. O sea, lo que está pasando es un poco surrealista. Veremos qué es lo que pasa. Sí, el problema está en que tanto el fiscal general como todo su equipo y la gente del gabinete de Moncloa, en concreto la número 2, Pilar Sánchez Acera, que fue la que insta al representante del PSOE en la Asamblea de Madrid a sacar a la luz todo este comunicado, que fue el que destapa finalmente, ¿cómo se llama? Por Dios... Ay, que se me dio el nombre. ¿El periódico de Pilar Sánchez Acera, ella a Juan Lobato. Es otra de las personas que va a declarar. Es el que destapa finalmente eso. Bueno, pues toda esta gente borró el móvil, cambió del móvil, destruyó pruebas. Todos. Empezando la jefa de prensa también, la jefa de gabinete del fiscal, todo su equipo. Entonces, realmente tener pruebas materiales de las horas, de los intercambios, va a ser difícil. Hay un montón de testimonios que prueban que efectivamente se vulneró el derecho a la privacidad en este caso del novio de García Ayuso, pero en ese sentido puede ser complicado. Lo que sí estoy segura es que las presiones por parte del gobierno están siendo brutales. Contra el tribunal. Eso puede explicar que del 3-0 se pase al 2-1 y vamos a ver. Y que el Supremo va a necesitar pues muchísima fuerza para sustraerse, digamos, de esta presión brutal. Y recordar que la demanda parte ni de la oposición ni de nada, es parte del Colegio de Abogados de Madrid, que considera pues vulnerados los derechos tanto del abogado del novio de García Ayuso como del propio novio, ¿no? Entonces, es un caso muy complicado, pero es un caso gravísimo, y lo que es terrible, si sale bien parado el fiscal, va a ser producto de una serie de irregularidades, como puede ser la destrucción de pruebas y las presiones del gobierno, que sería terrible, ¿no? Sí, me parece que es muy importante lo que acaba de apuntar Maite, que quien toma la iniciativa de denunciar al fiscal general es el Colegio de Abogados, es decir, la comunidad profesional, el Colegio de Abogados más grande de Europa, que es el de Madrid, la comunidad profesional que por ley y el imperio de la ley de una democracia defiende a cualquier ciudadano de lo que es la presunción de inocencia. Aquí se arrasa con todo, se arrasa con la presunción de inocencia de un ciudadano privado, particular, que se da la circunstancia que es pareja de una política, curiosamente de una rival política del gobierno que apoya a García Ortiz. Pero es que además se está arrasando con un derecho que tenemos todos, que es la privacidad de nuestros datos. Ahí había una negociación que la está llevando a cabo en toda España miles de ciudadanos con Hacienda, y se estaba tratando de llegar a un acuerdo y alguien destapa ese acuerdo, se paraliza el acuerdo, que es también todavía más grave. Cosa. Se ha cerrado la vía del acuerdo para ir a juicio. Y se hace público. Y se utiliza y se moviliza en horas nocturnas, incluso fuera de las horas de trabajo. Supongo que también Yolanda Díaz tendrá algo que decir, porque ya se saca a un señor del metropolitano para que tenga que actuar, etcétera, Yolanda Díaz diría que no ha ocurrido un caso así desde Espartaco. Sí, efectivamente. Bueno, en definitiva, a mí me parece que es un caso muy grave, pero me parece más grave lo que efectivamente se está filtrando y apuntaba Carlos. Y es que ya se dice
que la mitad de los 7 ya hay entre 2 y 3 que están viendo. Probablemente a veces, no lo sé, no conozco los nombres de los 7, pero no conozco los nombres de quienes están dudando. Pero sí me lo ha dicho incluso un magistrado de esa sala que no va a estar entre los 7 y me dice, ojo, que ya hay 2 que dudan seriamente. Y esto me lleva a pensar más en América Latina, que yo conocí en los años 90. Y luego sobre todo, la escenografía, ¿no? A mí me llama la atención cuando he conocido que se estaba preparando, digamos, una especie de paseillo con el fiscal general, un modo, y establezcamos las diferencias y las distancias, ¿no? Pero os acordáis cuando los golpistas declararon, ¿no? Y incluso algún que otro etarra también, es decir, esos paseillos a las puertas de los tribunales, por la puerta principal, recibido por las propias autoridades judiciales del tribunal, ¿no? Incluso hoy el ABC nos cuenta que es posible que a lo mejor no baje, digamos, al banquillo de los acusados, sino que lo haga desde otra posición. ¿No? Es decir, pero es una escenografía... Hay un precedente, que es el caso Garzón. Y tanto en el caso Garzón como en el denominador común es que se arrasa con un derecho fundamental de un ciudadano. En este caso, este señor, entonces los de la Gürtel. Pero es que, en definitiva, está arrasando con el de todos nosotros. Es decir, tú tienes mañana un problema de estas características y con este precedente, ya sin entrar en la destrucción de pruebas, que eso es propio de un narcotraficante o no de un fiscal general. De una organización criminal. Por eso. Porque han sido varios los que han destruido las pruebas y los móviles. Aquí hay 3 hechos que son brutales y el primero lo estábamos apuntando, o sea, en España todos los contribuyentes tenemos un problema, pero claro, si eres el novio de un cargo político en el que quieren acabar muchísimo más, tenemos el problema de que si Hacienda quiere te lleva a tribunales. Y dices, ¿y por qué? En el caso de Alberto González Amador, del novio Isabel Díaz Ayuso, es una disputa sobre una serie de facturas que Hacienda ha considerado que no se las cree. El argumento es, no me las creo. ¿Las ha depositado él? Sí, son unas facturas de Costa de Marfil y de México. Ha depositado las facturas y lo que le ha dicho Hacienda es, yo las considero no creíbles. ¿Cuál es la capacidad de defensa que tienes tú frente a eso? Y dices, pues si te he dejado la documentación. Dices, ya, pero yo no me las creo. Primer hecho. A partir de ahí, Hacienda decide si te arrastra por tribunales o no. ¿Por qué? Por lo que estaba comentando Vieito. Este es uno de los poquísimos casos en los cuales la práctica habitual, que es, perfecto, tú tienes un punto de vista, nosotros otro. ¿Te podemos llevar a tribunales? Te podemos llevar por lo penal. ¿Por qué? Porque sobrepasa los 120.000 euros de cuota a pagar, de sanción más cuota, en un año. Bien, ¿te puedo llevar? Sí, pero acepto que tú pagas anticipadamente y yo no hago todo el trámite penal. Se le ha negado ese derecho a Alberto González Amador, y le llamo derecho porque se hace con todo el resto de contribuyentes. Se le ha negado. Y a partir de ahí pasas a la tercera fase. Y es un juicio que tiene unas presiones políticas brutales. Ahora yo al Tribunal Supremo sí que le pediría una reflexión. O sea, las pruebas las hemos visto todos. Hemos visto lo de Pilar Cianuro, hemos visto los mensajes, hemos visto cómo él corregía la nota de prensa, cómo la nota de prensa llevaba toda la filtración. Hemos visto cómo se sacaba un fiscal del campo del Atlético de Madrid para que diera la información a petición directa de Álvaro García Ortiz. Como el fiscal jefe se negó hemos visto emitir ese comunicado. Cómo la fiscal Lastra denunciaba lo que estaba ocurriendo y después ver todo esto, ¿qué va a haber? ¿Una solución, una declaración de inocencia? Y después lo que ha sido una indignidad es que un hombre que ya es procesado, no condenado, pero procesado, se mantenga en la Fiscalía sin dimitir. Eso es una situación de una anomalía que tiene mucho que ver con lo que tú dices. Es impropio de una democracia con un estándar mínimo. En ningún país europeo te lo puedes imaginar. Que arrastra la institución a una degradación. En el caso de Garzón, yo me acuerdo que él sí quiso ponerse la toga, que se lo dejó el entonces el juez Jorge Barreiro, Alberto Jorge Barreiro, que el Jorge era apellido, le permite ponerse la toga, pero entonces exige un tratamiento especial de señoría, etcétera. Y entonces que se murió Peláez, el fiscal Peláez, que estaba en la acusación, antiguo fiscal Peláez, pero que estaba como abogado. Y estaba en la acusación y justamente él exigió un tratamiento, y entonces Alberto Jorge Barreiro, cuando se dirigió al fiscal Peláez, que entonces actuaba como acusación, se tiene también la palabra su señoría, el antiguo fiscal. Quiero decir con esto que este intento de darle un tratamiento especial por ser fiscal general no va contra lo que es el principio fundamental de una democracia, que es que todos somos iguales ante la ley. Bueno, él ya tiene un tratamiento especial, y es que el fiscal que va a estar ahí es su subordinado. Claro, es todo absurdo, pero por otro lado también, y es lo que estaba pasando, que ha pasado con el caso Coldo y demás, los jueces andan
con pies de plomo por el famoso recurso al Constitucional y que les tumbe por la menor violación de garantías, tal. Entonces están intentando que tampoco, en fin, justamente por esta fuerza de chantaje que tiene el gobierno, pues yo creo que están condicionando muchísimo la actuación de los jueces, que tienen que extremar las precauciones. Lo que también yo creo que ha quedado ya en la oscuridad es de dónde, o sea, quién de Hacienda filtra el informe. Eso ahí, Hacienda ha quedado, se han cerrado por banda, bueno, no sabemos que si hay, de dónde salió. Hay varias. Este país es un país que necesita muchas reformas desde hace tiempo. No se llevaron a cabo en la etapa de Mariano Rajoy, y este gobierno no solo no ha hecho nada, sino que ha profundizado en la involución. Algo que hay que reformar fundamental es el Ministerio de Hacienda, el Estatuto del Contribuyente, el principio de veracidad ese que acaba de citar. Yo no me lo creo. Oiga, es que es surrealista usted no tiene el principio de veracidad, por muy inspector fiscal que sea. Y después la Fiscalía. Darle una independencia más allá de que sea, digamos, orgánicamente dependiente del gobierno. Hay que darle un estatuto de autonomía que garantice a los ciudadanos normales. Porque yo ahora mismo no me fío de la Fiscalía. Yo veo a un fiscal, y se lo digo a veces, no me fío de los fiscales. Ni de Hacienda. Los fiscales, Hacienda... Es que ese problema es eso, que al final la seguridad jurídica está por los suelos. Los ciudadanos que hemos sufrido la arbitrariedad de Mi Hacienda. última experiencia con ellos han sido 18 notificaciones fiscales en pleno verano, que en principio se supone que tienes un periodo de tregua vacacional. 18 notificaciones desde que saqué el libro. El resultado ha sido cero. Nos está llegando ya, perdona Carlos, nos llega ya línea directa del Palacio de la Generalidad, donde en unos minutos, Daniel, va a comparecer el presidente valenciano, Carlos Mazón. Previsiblemente, Mazón se supone que va a presentar su dimisión. Lo que no sabemos es qué es lo que va a suceder después. Nos hablaba Maite Loureiro hace unos instantes, nos contaba que toda esta noche ha habido, lógicamente, comunicaciones a tres bandas, porque no solamente esto confiere al Partido Popular, sino también a Vox, que es con quien gobierna Mazón en Valencia, y además hay un pacto de presupuestos por delante, y además hay un tuit de Santiago Abascal en las últimas horas en donde básicamente se convierte en el principal defensor de Carlos Mazón. Es más, viene a decir que el Partido Popular le está haciendo la cobertura a Pedro Sánchez al, digamos que, diferenciarle o exonerarle de cualquier tipo de culpa o responsabilidad de los actos horrorosos que vivimos hace un año como consecuencia de esa riada mortal. Sí, un Santiago Abascal que va a estar hoy, por cierto, en Extremadura, así que entendemos que valorará desde allí la comparecencia de Carlos Mazón. Ese tuit al que te refieres es del sábado por la noche, cuando ya se comentaba que se podía acelerar la sustitución de Carlos Mazón, su salida al frente de la Generalidad. Dice: el mayor culpable de la tragedia de la Dana se llama Pedro Sánchez. Cualquier cosa que no sea señalar esa realidad es colaborar con el relato que hace la Moncloa, pero algunos no aprenden nunca. Ahora parece que están dispuestos a regalarle a Sánchez un chivo expiatorio único. Yo me quedo con esa frase de cualquier cosa que no sea señalar esa realidad es colaborar con el relato que hace la Moncloa, con lo cual se entiende que Vox no pondría fácil la sustitución y la investidura de un candidato alternativo a Carlos Mazón para concluir la legislatura en la Comunidad Valenciana hasta 2027. Sí, es evidente que hay dos nombres que se han puesto sobre la mesa. Uno de ellos lo pone el propio Mazón, que es el de Montpó, el pasado viernes, y en este caso es un nombre que lógicamente no puede convencer a Vox, porque es una persona, digamos, que en una línea contraria a lo que puede defender el propio Carlos Mazón en Valencia, y el segundo, Pérez Llorca, que sí que es la persona que ha pactado, que ha desarrollado las negociaciones con Vox en la Comunidad Valenciana. Nada, todavía no sale, pero vamos a recomendar, si quieres, nos vamos a ir a las clínicas CRES directamente. Estupendo. Para ir ganando minutitos y para ponernos en forma, porque hoy lo vamos a necesitar. Sí, porque además siempre son consejos muy útiles. En muchas ocasiones, cuando no conseguimos bajar de peso, pues el insomnio nos roba la energía, las digestiones se convierten en inflamación y también en gases constantes, así que hay que confiar en Clínicas CRES, porque tienen tratamientos personalizados para que puedan recuperar su energía, en definitiva, para que puedan recuperar su vida. Tienen clínicas aquí en Madrid, también en Valencia, en Zaragoza y en Mallorca, y pueden pedir cita a través del 91 445 0004 o en clínicascres.com. Genética y medicina de precisión, siempre al servicio de nuestra salud. Pues hoy el Colacel de nuevo otra vez a Valencia, porque hoy también lo van a necesitar por allí. Vámonos. ¿Qué tal? Muy buenos días. El otoño es la estación de la caída de la hoja y en nuestro organismo se traduce en una mayor sequedad de la piel, también de pérdida de energía, algo que tomamos o que vemos en la dermis, pero que está ocurriendo en las estructuras del interior.
Por eso, desde hace años y cada día aquí les recomendamos que se cuiden por dentro y por fuera gracias a la potencia y a la tecnología de Colacel Antiox de Mundo Natural, que nos ayuda precisamente a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 914460000, en las parafarmacias también del Corte Inglés. Pueden preguntar a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es o, si lo prefieren, en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Pues a la vez. Nos vamos a ir al Corte Inglés. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. Cuéntanos, ya los juguetes, Bueno, que ya vienen terminado los Reyes Halloween, Magos. siguiente parada, Navidad. Claro, por supuesto. Y los niños ya tienen el catálogo de juguetes del Corte Inglés, de Hipercor y Supermercado el Corte Inglés, así que ya pueden elegir los juguetes. ¿Y qué hay en Hipercor y el Corte Inglés? Pues que todos los juguetes tienen ahora un 25% de regalo para comprar juguetes del 18 al 31 de diciembre. Solo hasta el 23 de noviembre tienen un 25% de regalo todos los juguetes que compremos ahora, para comprar más juguetes del 18 al 31. Y tienen todos los juguetes, incluso los más buscados, como la casa de muñecas Gaby, la taquilla secreta de Kids Secrets, el Tamagotchi Paradise, el T-Rex interactivo, el robot Titan Fury de Super Things. Juguetes, 25% de regalo en Hipercor y en el Corte Inglés, con los servicios de reserva de juguetes, envío a domicilio, recogida en tienda, y además se pueden comprar online, en la web y en la aplicación también. Muy bien, muchas gracias, Naya. Estábamos a la espera de la comparecencia de Carlos Mazón. Son las 9:06 de la mañana. En principio estaba prevista para las 9 en punto, pero de momento en el Palacio de la Generalidad no sale el presidente. Lo que sí que estamos viendo son unas imágenes en directo desde los juzgados de Catarroja. Allí está, ya va a comparecer o va a empezar a comparecer Maribel Vilaplana, la periodista. Estamos viendo la entrada de la periodista a los juzgados, bueno, pues rodeada, como se pueden imaginar, de periodistas, de una avalancha de periodistas, de cámaras, con cierta dificultad entrando Maribel Vilaplana en los juzgados. Y bueno, ya parece que va a salir también el presidente En la misma valenciano. hora, las dos cosas, es un poco raro. Las dos cosas programadas a la misma hora. Claro, hoy es verdad que el Partido Popular, Feijóo, reunía a la dirección y estaba previsto, lógicamente, que hablase primero Carlos Mazón para que la siguiente palabra, no sé quién saldrá hoy a hablar desde la dirección del Partido Popular, pero bueno, ya parece que se abre el plano en el Palacio de la Generalidad y bueno, todo el mundo pues muy pendiente de lo que pueda decir Mazón. ¿Qué esperáis vosotros de esta comparecencia, Beito? Bueno, mucho me temo, y lo digo así, que va a presentar su dimisión. Y la va a presentar no porque se la haya pedido Feijóo, en contra de lo que mucha gente cree. Yo ya sé que voy a discrepar con todos los de la mesa. Estoy más de acuerdo de hecho, ya hemos discrepado. Estoy más de acuerdo con Santiago Abascal de que esto se le da una baza gratuita a la izquierda y al PSOE y a Sánchez, cuando yo mantuve desde el minuto 1, no, en esto no he cambiado, que Mazón solo debía salir en el minuto siguiente a que se marchase Sánchez, porque yo creo que el verdadero responsable y el hombre que más responsabilidades tiene sobre lo que ocurrió en Valencia se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón, actualmente ocupando el puesto de presidente del gobierno, por muchas razones, porque no sé, y en segundo lugar Teresa Rivera, la ministra de la fuga, que no compareció nunca y que se estaba preparando para cobrar 34.000 euros, que lo sepan los ciudadanos, que es lo que cobra al mes Teresa Rivera, 34.000 euros, la que era responsable de que en lo del pollo no... El barranco del pollo. En el barranco del pollo no se hubiera hecho ninguna limpieza. No solo eso, sino que la izquierda valenciana pretendía recuperar el cauce del Turia, que en su día se desvió, o lo que hubiera sido de haberse hecho eso. Y siguen con ello. La EMET no tuvo la diligencia que tenía que tener en un caso como este. La Confederación... Perdona que te interrumpa, pero es que ya estamos viendo en imagen a Carlos Mazón, ya se acerca el atril, va a comparecer ya, comienza la intervención del presidente valenciano, Carlos Mazón, rodeado de todo su equipo, de toda la corporación, sentados en las primeras filas en esa intervención que va a iniciar el presidente valenciano en los próximos segundos.
Bueno, no nos llega el sonido, pero esa intervención ha comenzado ya. Parece que tenemos algún problema, pero la intervención ha comenzado ya. Y a totes, muchas gracias por venir a esta comparecencia. Después de haber hablado con Su Majestad el Rey esta misma mañana para agradecerle siempre su apoyo y su fuerza a él y a Su Majestad la Reina con la Comunitat Valenciana, especialmente durante este año, pero la verdad es que desde siempre. Quiero empezar agradeciéndole, por supuesto, a Su Majestad su lealtad, su grandeza y el apoyo, insisto y reitero, a la Comunitat Valenciana en todo momento. Y paso a trasladarles la comparecencia que tenía prevista. Así que buenos días de nuevo, buenos días a todos y gracias por acudir a esta comparecencia especial, anunciada y meditada. Cumplido el primer aniversario de nuestra peor tragedia como pueblo, he decidido por primera vez en 12 meses hacer un balance más personal. Durante todo este tiempo siempre he mantenido el mismo criterio. Ante una situación tan grave como la que hemos afrontado, hablar de mi situación personal, orgánica o de mi futuro político me parecía una frivolidad. Ese desgaste lo asumí desde el principio. La riada que destruyó material y anímicamente a la provincia de Valencia y a la Comunitat Valenciana fue un tsunami inimaginable, de unas proporciones que aún no somos capaces ni de visualizar. Un territorio equivalente a todas las Islas Baleares, destrozado completamente por el desbordamiento de un barranco mortal, por el récord histórico de lluvias en España y por una revolución meteorológica sin precedentes en nuestra historia. Esta tierra está acostumbrada a las gotas frías de cada año, como las 2 alertas rojas que llevamos este otoño, pero no a la furia de la naturaleza que vivimos el 29 de octubre del 2024. Durante este año, desde la Generalitat Valenciana, hemos hecho todo, absolutamente todo, lo humanamente posible para la recuperación de las condiciones básicas de normalidad. Reitero hoy, una vez más, que jamás un gobierno autonómico ha abordado un reto remotamente parecido. Las dimensiones materiales, anímicas y psicológicas de la riada no necesitan ser recordadas. El sublime impacto en número de hectáreas, viviendas, vehículos, cosechas, centros públicos y privados, infraestructuras de todo tipo y, sobre todo, en salud mental y personal, nos obligó al mayor esfuerzo imaginable. Colegios, centros de salud y hospitalarios, tranvía, metro, puentes, pasarelas, carreteras, lodos, enseres, vehículos de todo tipo y hasta la Albufera de Valencia, en tiempo récord. Hoy son retos superados o en proceso de finalización. Qué pronto se dice y qué pronto se ha hecho. Cuando empezamos a reconstruir la provincia, calculamos que íbamos a tardar más de 3 años en reparar lo que hemos conseguido hacer en meses. Todo este despliegue lo estamos haciendo solos, sin una sola aportación a fondo perdido del Gobierno, con la mera, insultante e increíble única autorización para endeudarnos aún más. Más deuda para los peor financiados
y los más abandonados, negándonos incluso el FLA extraordinario. La falta de ayuda en las dramáticas primeras horas fue clamorosa. Bueno, lleva 5 minutos el presidente de la Generalidad haciendo un repaso de lo que ha sido este último año, en donde reitera de nuevo las críticas al Gobierno de la Nación por la ausencia de socorro. Hay que decir que él tampoco pidió esa intervención del Ejército ni la alerta máxima que se podía haber pedido. Y él habla de una reflexión personal por primera vez en 12 meses. Veremos a ver qué es lo que tiene que decir, porque de momento no ha avanzado nada sobre su situación personal. El dolor es inimaginable, no solo para las familias, sino también para todo el pueblo valenciano y español, que aquellos días se volcó en sacar lo mejor de sí mismo para ayudar en un escenario apocalíptico. Las imágenes de solidaridad de aquellos días son el mayor rayo de esperanza de estos últimos 12 meses. Las heridas materiales se están curando. El vicepresidente Gampampols vino con el encargo de diseñar un plan que permitiera que lo que sucedió el año pasado no pueda volver a ocurrir. Todo el Consell, todo, se ha volcado en reconstruir Valencia, cada uno de ellos en el ámbito de sus competencias, y lo han hecho de una manera ejemplar. Es verdad que hay cosas que quedan por hacer, algunas escandalosas, como las obras del Barranco del Pollo, que el Gobierno de España se niega a ejecutar, igual que se negó a hacerlas incluso cuando ya estaban presupuestadas. Claro, cuando uno dilata tanto ese momento, ¿qué pensáis que puede pasar? Porque claro, está como incrementando mucho la expectación, ¿no? Si está tomando nota, yo creo que va a dimitir, pero si está tomando nota de las prácticas de Sánchez, pues ya sabemos que Sánchez también hizo el paripé de ir a la Moncloa o de llamar al rey después de aquellos 5 días de reflexión. O sea que lo del rey ya empieza a no tener valor. Yo sí, me imagino que sí que va a dimitir. Yo creo que es el precalentamiento típico. Lo que pasa es que ya en las primeras frases... Va ello. Tras estos días de recordatorio y aniversario, duros, profundos, desgarradores y, por qué no decirlo, crispados y en ocasiones crueles, quiero compartir la reflexión que llevo haciendo desde la Riada. Y es momento de reconocer los errores propios. Aquellos que me sitúan en el centro de la crítica política como máximo responsable de la Generalitat Valenciana en el peor día de nuestra historia y en los inmediatamente posteriores. Me gustaría enunciarlos expresamente. Permitir que se generaran toda clase de bulos muy dolorosos por no dar explicaciones a tiempo. No pedimos la declaración de emergencia nacional porque, según el propio Gobierno, no iba a traer más efectivos ni iba a hacer que llegaran antes. La realidad es que los días posteriores descubrimos que nos quisieron dejar solos por estrategia política. El presidente de mi partido me lo aconsejó y tenía razón. Mi ingenuidad manifiesta de creer que por recibir de forma amable al Gobierno los primeros días, la ayuda se iba a acelerar. Y sobre todo, mantener la agenda de ese día. Es cierto que con los datos de mediodía, con la Confederación Hidrográfica del Júcar certificando que el Barranco del Pollo estaba seco y el Júcar podía absorber el agua de un Magro en tendencia descendente, con el temporal yéndose a Cuenca a las 6, según la EMET, sin una gota de agua en Paiporta o Catarroja, era inimaginable que unas pocas horas después el Pollo pasara de estar seco a ser una trampa mortal. Pero también es verdad que en la otra punta de la provincia, y sin relación con el Pollo, a mediodía, el temporal se centraba en Utiel. Y yo debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hacia allí.
Con ello cometí otro error: permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia durante aquella fatídica tarde, sin olvidar que, como ha quedado acreditado, la información clave de esa misma tarde, que fue el desbordamiento. Bueno, es que está reiterando punto por punto lo que hemos venido denunciando Totalmente. desde hace 12 meses. Dar pábulo a los bulos por la desinformación, no pedir la emergencia nacional, ingenuidad manifiesta al pensar que el Gobierno le iba a ayudar, no cambiar la agenda. Y mientras, lo comentabas tú, Daniel Muñoz, esta mañana, recibía información puntual de lo que estaba sucediendo en Utiel, mantener esa agenda, porque aunque es verdad que la previsión del desbordamiento del Pollo era imposible en ese momento, Utiel ya estaba desbordado. Sí. Que había fallecidos hasta la madrugada del 30, ni que la tragedia pudiera tener esa magnitud. Desde la misma mañana del día 30 nos hicimos cargo de un trabajo ingente e inimaginable, prácticamente solos. Y seguro que hubo cosas que debieron funcionar mejor, pero jamás escatimamos en recursos, en esfuerzo y en trabajo incansable ante una devastación inimaginable. Más allá de estos errores, que reconozco sin ambajes, también es cierto que ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir en deporte nacional en llamarme asesino. Para ello no han escatimado ni en mentiras ni en presupuesto. Han llegado a decir que aquella tarde estuve de cumpleaños con políticos o expolíticos, incomunicado, con el móvil apagado, diseñando el urbanismo depredador y, por supuesto, el repugnante ataque machista que ni siquiera voy a mencionar. Todo ello mientras, a la vez, los mismos afirmaban, sin ningún género de dudas, que yo estaba interfiriendo o retrasando la alerta. Y todo ello para tener una excusa para tapar los tremendos fallos que tuvieron aquella tarde las agencias del Gobierno y para, de nuevo, ofrecer la peor cara de un ADN ya conocido en la izquierda: aprovechar la muerte y la tragedia para hacer política. Mientras unos utilizan la desgracia como excusa, yo no voy a poner ninguna. La realidad es que hoy soy foco de crítica, ruido, odio y crispación. Quizás sea ese el gran escollo que quede por superar. Un escollo que se produce en paralelo al renacer que está viviendo Valencia, con una recuperación que, en todo lo que tiene que ver con la Generalitat, avanza a paso firme, a pesar del dolor y los numerosos obstáculos. Hace un año trasladé a la sociedad valenciana que me comprometía a garantizar la reconstrucción. Desde entonces he salido de todos los cálculos políticos personales, porque sé que mi vida... Bueno, pues continúa dando explicaciones Mazón, se está retrasando, lleva ya 13 minutos desde el inicio de la intervención y, bueno, ha reconocido todos los errores cometidos, que son los que reiteradamente aquí se han recordado, pero de momento no ha anunciado nada. Pero he intentado si lo hace en los próximos minutos, se está dilatando bastante, la verdad. La realidad de muchas cosas. Es una estrategia de comunicación que se tiene que respetar, pero quizá lo suyo sería primero anunciar lo que va a hacer y luego dar explicaciones. Y luego explicarlo. Y luego, sobre todo, que queda encima de la mesa, si reconoces todo esto, que es evidente, ¿por qué lo haces un año después? O sea, si él mismo ha dicho, si él mismo ha dicho, unos días después me di cuenta que el presidente me había engañado, joder, vaya novedad, ¿eh? Pedro Sánchez miente, unos días después me di cuenta de que no llegaban los medios, me dijeron que no iban a llegar, pero podrían haber llegado, pues haberlo hecho a la semana, a las 2 semanas, un año. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el contexto político que tiene este país, que es un contexto que ha cambiado radicalmente Pedro Sánchez al cambiar las reglas del juego. Es decir, aquí cada vez que le das una baza de este tipo a una izquierda tan radicalizada y tan en el extremo como es la que hoy nos gobierna... pues si piensas, si es que está todavía más en la inopia, porque vamos, si lo acaba de descubrir... No es eso.
del Gobierno. Tanto en la información errónea que trasladaron el 29 de octubre, como en el retraso de la ayuda a los días posteriores, como en la pésima labor de reconstrucción que están llevando a cabo. Yo, sin embargo, no voy a llamarles asesinos por errar en sus predicciones. Estos meses han sido durísimos y no quiero ni por un segundo que me malinterpreten. Las víctimas tienen todo el derecho a expresarse como consideren. Siempre he puesto por delante de absolutamente todo la responsabilidad y el compromiso de la recuperación de mi tierra contra viento y marea. Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos. Ya no. Y como lo primero es la misión que este pueblo sigue teniendo por delante, debe tener el impulso que merece. Alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat. Que demuestre que el Gobierno ya no tiene excusas para poder seguir arrastrando los pies. Que ya no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie que justifique abandonar y despreciar a toda una tierra. Me dirijo, por tanto, también, y en este momento, a esa mayoría parlamentaria viva, vigente y en marcha. La que ha acabado con el impuesto de sucesiones y muchos otros, con la imposición educativa y con la política separatista como negocio lingüístico. La que sigue bajando impuestos, construye por fin centros de salud. Bueno, reivindicando su gobierno, su coalición de gobierno y la presencia de Vox en el mismo, ¿no? No, bueno, y lo que estaban haciendo frente a la izquierda, del famoso Botanic, que llevó a la comunidad, a una de las comunidades más ricas de España, a una situación bastante límite en los últimos tiempos. Y en definitiva, defiende la libertad. Es la mayoría que está liderando la reconstrucción y no podemos permitir que nadie la pare. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, la información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron y, sobre todo, que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más. Sé que el futuro presidente será capaz de continuar con la reconstrucción y quizá precisamente mi marcha haga que se enfoque esta tragedia con la objetividad que requiere. Solo quiero pedirles una última reflexión. El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron, ni siquiera en los días posteriores a la tragedia cuando los necesitábamos con urgencia. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Pero ahora toca afrontar el futuro, con la esperanza y la fortaleza que la Comunitat Valenciana está demostrando cada día. Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat. Muchas gracias a todos los que me han ayudado a hacerlo realidad. Muchas gracias y buen día.
Bueno, pues está claro que Mazón presenta su dimisión, pero habla de ese gobierno de coalición, de esa mayoría, pero no da pistas sobre lo que me imagino que conoceremos a partir de la 1 de la tarde cuando comparezca el responsable o el portavoz del Partido Popular y demás detalles de lo que va a suceder próximamente en Valencia. Sí me quedo con un titular, ya no puedo más, a las alusiones a su familia y a su situación personal, ese reconocimiento de errores que hemos conocido anteriormente y que aquí se han venido denunciando en los últimos 12 meses y esos dos últimos titulares que nos ha dejado el presidente del Gobierno ha negado material para la reconstrucción y medios para la reconstrucción desde el primer día en Valencia. Espero que con el tiempo se pueda conocer y se pueda distinguir entre una persona que cometió varios errores y una mala persona. Da la sensación de que el presidente, ya expresidente valenciano, se deja pues alguna cuestión en el tintero y quizá no sé si para él o para comentar y hacer público en el futuro, pero parece que tiene más información de la que en principio disponemos los periodistas, ¿no? Al respecto. Una valoración. Pero es que esa información toda tendría que haberla puesto encima de la mesa al día 1, al 2, al 3, al 4, al 5. Y yo, de verdad, un consejo. Cuando tienes 240 personas muertas o casi 240 personas muertas encima de la mesa, el victimismo no suele ser un buen consejo. O sea, esta historia es que ha habido momentos en los que dices, no digas estoy bien, tranquilos, no lo digas, por amor de Dios. O sea, esta historia de lo estoy pasando muy mal, esta cacería, repito, casi 240 personas muertas y el objeto eres tú. Yo, claro que en todo lo que está diciendo de la actitud de Pedro Sánchez así. Claro, la gran pregunta es por qué no lo dijo y por qué no lo denunció en el momento en el que una reclamación como esa, con una ley a favor, como era la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, hubiese servido por lo menos para haber podido incluso denunciar al presidente del Gobierno, que efectivamente tenía obligación, que aquí nos estamos olvidando de otra persona, Fernando Grande Marlaska. Según esa ley, artículos 28, 29 y 30, el responsable de activar, si no lo hace la delegación del Gobierno, que también nos olvidamos de Pilar Bernabé, es una cosa maravillosa, también tenía obligación de haber activado y haber solicitado los medios nacionales, estaba la comunidad autónoma, él tampoco lo hizo, Carlos Mazón. El tercero, si no lo hacían los dos primeros, el que tiene que tomar la decisión sí o sí, es el ministro del Interior. Y está pasando de rondón aquí, por todo, absolutamente por todo. Pero todo esto, ¿por qué no lo dijo en la primera semana? ¿Por qué no lo dijo en el segundo día? ¿Por qué no lo dijo en esa intervención que hizo en el Parlamento un mes después, en ese pleno maratoniano? Lo que es alucinante es que Pilar Bernabé incluso ha salido proyectada de este desastre. O sea, como diría Sánchez, como un cohete. ¿Qué te ha parecido a ti la comparecencia, Maite? Creo que ha dicho cosas que, sin duda, tiene toda la razón. Es la denuncia de esta campaña brutal, en la cual pues se le ha calificado de asesino. Lo vimos en un ceremonia perfectamente orquestada para exponerlo a él frente a las víctimas y, víctimas 4 fieras, te quiero decir que pueden tener todo el dolor, pero no se justifica en absoluto el deseo hasta de su muerte, como se escuchó. Fue una cosa realmente de una ceremonia de odio espantosa. Tiene razón, efectivamente, que la izquierda y el Gobierno ha aprovechado los muertos para hacer política, como hacen siempre. Tiene razón también en los fallos de las agencias del Gobierno, que la jueza está pasando por alto, cosa que a mí me sorprende mucho. De la Confederación Hidrográfica, el propio presidente Miguel Polo reconoció que habían estado 2 horas sin dar información sobre la crecida del barranco del Pollo. La EMET también... La jueza ha aparcado incluso un informe de la UCO que lo denuncia. Sí, encima critica a la Guardia Civil. O sea, es una cosa bastante alucinante, pero bueno, todo eso tiene razón. Pero también es que todas estas reconocimientos que ha hecho de falta, de su ingenuidad, de la emergencia, todo eso tenía que haberlo reconocido en el día 1. Y tenía que haberse ido en el día 1. O por lo menos haber abierto la puerta, esta no es una temporada que hiciera falta, para reconstruir lo que fuera, pero ya con vistas... O sea, lo que no puede ser es que todo este tono un poco que no puede más se contradice con el hecho de que hace 2 semanas estaba sugiriendo que estaba dispuesto a presentarse. O sea, a mí me parece... Es que yo creo que, y ahí eso si queréis lo podemos abordar un poco más tarde, yo creo que eso es lo que cambia todo. Es decir, la gente está poniendo el foco en la ceremonia del odio, como tú bien has dicho, de la semana pasada, y no, esto viene de antes, esto viene de la semana anterior. Hay un cambio en el criterio, en las declaraciones de los propios responsables del Partido Popular, en el propio Feijóo, que coincide con una campaña, una mini gira mediática que hace el propio Carlos Mazón, en donde él trata de posicionarse y en donde él directamente se postula como candidato a las próximas elecciones. Y yo creo que es ahí donde Feijóo dice, oye, para el carro, que esto no es lo acordado.
Y lo conocemos, lo Claro. sabemos, se pretendía hacer de esta manera, era un poco la limpieza o el lavado de cara que quería hacer el propio Mazón consigo mismo y que algunos medios, bueno, pues le estaban dando, digamos, es que en ese sentido, cobertura. Siempre ha estado maniobrando para anticiparse a Mazón. Lo vimos con el pacto de Vox, lo vimos cuando se negó a pedir la declaración de emergencia nacional, a pesar de que él mismo ha reconocido que el propio Feijóo se lo pidió, y ahora estaba ya poniendo las bases como para decir que igual soy yo el que se presenta. Entonces, hombre, su propio entorno enorme. Su propio entorno la semana pasada a Maite Loureiro le insistía en este aspecto. Nosotros ligamos la presentación de la candidatura a la reconstrucción y la reconstrucción está en marcha. Esto es el entorno de Mazón. Claro. Vieito, tu reflexión, tu balance de lo que hemos escuchado. Yo lamentablemente creo que una vez más este país vive una asimetría inquietante para una parte de la ciudadanía, porque al final siempre se impone las matrices comunicativas e ideológicas de la izquierda, hoy ya es situada en la extrema izquierda. El otro día, 16 horas de la televisión pública que pagamos todas, dedicadas a ir contra Mazón. Mazón, como todas son personas que tienen sentimientos. La información que tengo yo es que efectivamente ha sido la presión de su familia, de su propia madre especialmente, pero también de la mujer y de los hijos, la que le forzó a tomar la decisión de marcharse, porque él sí quería mantenerse, más allá de lo que vosotros decís que se estaba autoproponiendo para ser reelegido en las próximas elecciones. Pero a mí lo que me parece es que se produce una enorme injusticia, y es que los responsables verdaderos, que es el gobierno central, no nos olvidemos que había 6 muertos en la comunidad de Castilla-La Mancha, que había inundaciones muy fuertes en Murcia, llegó también la inundación a Almería y a Málaga, como muy bien te lo dicen todos los expertos, estamos hablando de 700 litros por metro cuadrado durante 6 horas, que es casi 10 veces el cauce del Ebro, prácticamente el cauce del Nilo, y que ni la EMET, ni la Conferencia Hidrográfica del Júcar, ni la vicepresidenta responsable de todo eso, que hizo un activismo en esta materia como ninguna otra ministra, no compareció nunca, no apareció nunca, se fue a Bruselas a preparar su examen y está de vicepresidenta hoy de la Comisión Europea, por cierto, en su día con la oposición del propio Partido Popular, que acordaros el escándalo que se armó por esto. A mí me da la impresión una vez más que en España se vuelve a producir, hay 2 barras de medir. Yo ya sé que se dice, y ya me adelanto a alguno de vuestros argumentos, que después podéis decir, que es nosotros tenemos otro comportamiento, la derecha tiene otra exigencia moral, que es cierto, y así le va a la derecha en España, porque como nunca le sirven los dirigentes que tiene, pues los primeros cainitas que hay en la derecha en España es los propios militantes por un lado y los propios votantes. Pero termino. A mí parece que dimita, ¿no? Evidentemente. Pues es lo que tenía que haber hecho este señor a los 3 días. Pero claro. Es que como no... Y si no, la incoherencia es la de tu como no hay un paralelismo, y después un señor que estaba en la India, que no se vino, no suspendió ninguno de los actos de la India, y lo peor de todo, lo que me parece más obsceno de todo lo que han hecho, bueno, la frase de si necesitan ayuda que la pidan, pero suspender el pleno de los Congresos de los Diputados, pero mantener el asalto a Televisión Española. Pero si es que no ponemos las dos... Pero aquí se denunció y se pidió desde el primer día, Vieito. Es decir, no vamos a admitir tampoco que aquí se nos eche en cara el no haber pedido la dimisión o la responsabilidad de los diferentes miembros del Gobierno. Ahora, la declaración que acaba de hacer el señor Mazón ha reconocido al menos 5 errores que le tenían que haber costado el cargo a las 24 horas 5 errores que no hubieran evitado los 240 muertos. No, pero una persona que reconoce que estando en una sobremesa... Es decir, ¿tú crees que si Mazón tuviese un informe de la EMET adecuado,
sé que estaría comiendo en el Pero Ventor. si le estaban enseñando Vito, vídeos e imágenes de Utiel inundado y no se levantó de la mesa. Vito, con otra pregunta. Cuando estabas viendo las inundaciones, cuando empezabas a ver las muertes, cuando seguías en el restaurante o donde estuvieras, cuando veías que pasaban, cuando se te presentaba un presidente del gobierno y te engañaba, que lo acaba de reconocer directamente, cuando iban pasando las horas y los días, ¿por qué no pidió la emergencia nacional? Que es muy básico, que tiene una ley para pedirlo, que tiene una ley que no lo deja como potestativo. Dice que en el momento en el que tú te des cuenta, desde una comunidad autónoma que rebasa los medios tuyos para atender las vidas, tienes que reclamarlo. Yo te pongo un ejemplo. Y ahí mismo aparece el ministro del Interior. Pero una cosa, vamos a ver, Vito, lo que déjame darte un matiz. A ver, que te has hecho una exposición de 5 minutos. Sí, pero tenemos que hacer una pausa. Simplemente os dejo una reflexión. Entre los puntos que ha mencionado, menciona un momento, un evento, una conversación que aquí Federico la ha trasladado a Antena, que tiene con el presidente de su partido cuando Feijóo estaba regresando a Madrid. Y Feijóo le exige determinadas condiciones, y cuando escucha la rueda de prensa que da Amazon, en donde no pide la declaración de emergencia nacional, le llama por teléfono y dice: esto no es en lo que hemos quedado. Y hoy es la primera vez que lo está reconociendo Amazon, 12 meses después. Es decir, yo creo que también el presidente del partido le ha exigido a Amazon que deje claro cuál era la posición del presidente. Exacto, sí. Y otra cosa que queríamos saber, o que debería haber explicado Amazon, es qué narices pasó en Paiporta. ¿Qué es lo que pasó en Paiporta? Y no se ha contado. O él no quiere contar. Yo recuerdo la crisis del Prestige, que entonces el gobierno central coincidía del mismo partido que el gobierno de la autonomía, de la Xunta de Galicia, y el señor Aznar dijo: eso es nuestro. Y se retiraron todos, que hubo una gran crisis allí. Lo más sorprendente en aquel momento en Galicia, yo lo viví de primera mano, era que a la autonomía le dijeron fuera. Y allí aparecieron todas las fuerzas, es decir, desde el comisionado, que fue Martín Villa, hasta todos los ministros, incluido el portavoz, que era Mariano Rajoy, fue el gobierno central el que se hizo cargo de aquella crisis. ¿Dónde está el gobierno central en esta crisis? En eso estamos de acuerdo, pero que ¿por qué no lo pidió? ¿Por qué no lo pidió? Pero una vez más, en España se sacrifica y se dilapida a la derecha, y se instrumentaliza. Si ellos mismos se dilapidan, con semejantes líderes políticos, es que se dilapidan. Si tu planteamiento, Vieito, es que nosotros tenemos que tener el mismo nivel de exigencia que ha llevado a que Pedro Sánchez esté rodeado por 20 y pico, 30 corruptos, la corrupción campea sus anchas por Moncloa, aparezcan prostitutas en cargos públicos, pues perdóname, pero yo de ese armazón político me bajo más o menos hace unos 3 años o 30 años. Con todo el respeto, no he dicho ni una palabra de... No, retira, que yo no he dicho eso. Yo no voy a retirar nada de que tengo que retirar. Lo que te estoy planteando es que nos estás acusando de una exigencia y una especie de doble vara. Y yo te respondo muy claro. Bueno, vamos a ver, la cosa es muy sencilla. Se queja del tablero inclinado, que es lo que existe. Pero ahora estamos reconociendo el tablero inclinado. O sea, ¿en serio que estamos reconociendo el tablero inclinado? Y por cierto, ¿qué queremos? ¿Inclinarlo todavía más? O sea, Amazon, que es una persona que cuando estaba viendo los muertos y cuando estaba viendo las inundaciones no tuvo si lo ha dicho él mismo, la sensibilidad para no sentirse apartado por completo de lo que estaba ocurriendo y dejar lo que estuviera haciendo y ponerse a dedicarse a su obligación, para esa persona que tenemos que pedir la santificación, la beatificación que tenemos que pedir. Evidentemente tenemos que pedir la dimisión, igual que para todo el resto. Y eso hemos hecho en esta casa y en infinidad de medios. Es lo que hemos hecho. Yo estoy diciendo, en primer lugar, yo no dije para nada que fuera comparable con lo que has dicho tú de las putas. No he puesto palabras en tu boca. Vamos a dejar a Vieito que se explique durante un minuto y nos vamos. Yo no para nada comparo una cosa con la otra. Son cosas absolutamente distintas. Y yo exijo, efectivamente, a la derecha el mismo comportamiento que a la izquierda, a los dos. Es decir, un comportamiento de moral y de integridad moral y de compromiso al servicio público y al bien común. Dicho esto, yo sigo diciendo que en este caso ni hubiese evitado ni una sola muerte, y además, efectivamente, hay que asumir responsabilidades políticas, pero en este caso, dado el contexto político que vive este país, con un gobierno presidido por Sánchez que ha arrasado con todos los consensos democráticos que hay en este país, y con la cero exigencia que tienen ellos, la prueba evidente es que hoy tenemos al fiscal general sentado porque actuó la justicia y una denuncia del Colegio de Abogados, no porque el gobierno hubiese actuado. Y en ese contexto estamos una vez más sacrificando un peón de la derecha frente se ha sacrificado un peón de la derecha que suponía ya un coste y un lastre electoral al Partido Popular. Creo que ha quedado clara la posición de cada uno. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir porque ya tenemos al fiscal general del Estado en el Supremo. Bueno, como
Emocionados todavía por la comparecencia de Carlos Mazón. Déjenme que les dé el tiempo. Disculpen porque llevamos un retraso que es inusual en mi caso, pero bueno, es que el directo lo obligaba. Bueno, hoy cielos despejados prácticamente en todo el país, posibles chubascos en el Mediterráneo. Tenemos 6 grados en Madrid. Hoy la máxima va a ser 18, una jornada apacible, agradable. La máxima nacional se va a registrar en Tenerife, allí 32 grados, y la mínima en Teruel con 1 grado. Nos vamos a ir a la bolsa. ¿Qué tal, Beatriz García? Buenos días. Muy buenas. ¿Cómo abre la bolsa hasta ahora? Bueno, pues ha amanecido plano el IBEX 35, ya está comenzando a registrar ganancias claramente. En estos momentos, bueno, pues gana un 0,46% y cotiza por encima de los 16.100 puntos. La verdad es que los últimos datos de la bolsa son espectaculares, casi un 40% de rentabilidad en el año. La semana pasada registró ese máximo histórico que estaba en el año 2007 hasta entonces, y bueno, pues en Estados Unidos está ocurriendo algo similar, éxito en el Standard & Poor's, todos los indicadores subiendo, oro, Bitcoin. Bueno, pues ahora la duda está en hasta cuándo va a durar esta fiesta. Bueno, pues imagino que unos días más por lo menos, ¿no? Esperemos. Bueno, tú eres muy escéptica también, veremos. Luis Fernando Quintero. Sí, ahí estás ahí como... Estamos prudentes. Prudentes, muy prudentes. Sí, claro que sí, señora, hay que ser prudente en esta vida. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Luis Díaz, buenos días otra vez. ¿Qué tal? En la Muy noticia buenos de interés cultural de la 11, ¿dónde nos llevas? Pues hoy tenemos que hablar de la fiesta del cine con entradas que llevan descuento en más de 300 salas que van a permitir a los amantes del séptimo arte disfrutar desde hoy hasta el jueves de la 25ª edición de este certamen, desde estrenos hasta clásicos de la cartelera por tan solo 3,5 €. Todo ello con la intención de recuperar la asistencia del público a las salas del cine. Bueno, pues estamos pendientes, Daniel. Me están llegando imágenes de la llegada del fiscal general del Estado al Supremo por su propio pie. En principio no se ven imágenes así raras en su coche oficial, por supuesto. Pero bueno, ya estaría el fiscal general del Estado dentro del Tribunal Supremo. Sí, porque a las 10 arranca ese juicio, en este caso con la declaración de Julián Salto, del fiscal de delitos económicos, al que Pilar Rodríguez, en un momento dado, la noche del 13 de marzo de 2024, sacó del Metropolitano porque el fiscal general del Estado quería recopilar los mensajes intercambiados con la defensa de Alberto González Amador, del novio de Isabel Díaz Ayuso. Además era un partido importante, ¿no? Jugaba era un contra partido la Juve, contra el Inter de Milán. Quiero recordar que Federico siempre recuerda que estaba ganando el Atlético de Madrid y a partir de ese momento el señor en el descanso más o menos pues dijo hasta aquí hemos llegado. Vale, o sea, encima... Otro café. Otro. Bueno, venga, una pausa y continuamos. Ahora mismo en Televisión Española, Vilaplana, la declaración más esperada, la periodista que está declarando ante la jueza de Catarroja en el gigantesco video wall que tiene detrás la presentadora del programa. Como no hay cosas de las que hablar durante el día de hoy, por ejemplo, el propio Carlos Mazón, el fiscal... Sí, pero... una imagen chiquitita en una esquina para que no se vea bien. Sí. Y repite la entrada de Vilaplana, llevan como ya 7 veces. La declaración más esperada no es la de avituallamiento, porque han entrado 1.536 veces. Pero yo antes, enseguida vamos a dar paso a los oyentes. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Buenos días, me contabas que el contestador a tope, ¿no? Muchísimos está que arde, sinceramente, hoy. Pero antes sí que me gustaría coger el guante que nos ha lanzado Vieito anteriormente. Yo es verdad que comentaba a primera hora de la mañana que en el caso de Vilaplana me parecía que había bastante machismo, en el sentido de que probablemente si en vez de estar comiendo Mazón con Maribel Vilaplana hubiera estado comiendo con Francisco Pérez, el tratamiento de esta información hubiera sido diferente. Igual de grave, Sí. Que conste, pero no se hubieran comentado determinados asuntos. ¿Qué pensáis vosotros, Maite? Y empiezo preguntándote a ti, ¿qué piensas al respecto de, si hay una carga de machismo? Incluso el propio Mazón lo ha dicho. Sí, claro, evidentemente esta mujer ha tenido pues varias crisis de ansiedad, pero no me extraña porque se ve señalada primero en una situación realmente desagradable, y es ver cómo en plena tragedia ella forma parte indeseada, porque evidentemente no era su intención, es la parte accidental de toda esta negligencia, y luego pasa con el añadido de los comentarios pues obscenos o malintencionados sobre qué tipo de cosas estaban haciendo, dejando de hacer, efectivamente, pues porque es una le iba a ofrecer, según se dijo, un puesto, un cargo directivo de la Radio Televisión Valenciana, que también, pues eso, en fin, yo creo que ha sido para ella muy desafortunado y entiendo que lo tiene que estar pasando realmente mal.
Pues si esta mujer es la que menos explicación tiene que dar, ya claro, no tiene ningún cargo público. Aquí la historia, aparte que a mí no me interesa nada, ni lo que estaba haciendo, ni lo que dejaba de hacer, ni dónde estaba. Pero lo que me interesa es dónde no estaba. Forma parte, exactamente, forma parte de la jueza que está decidida a empurar a Amazon como sea. Entonces dice, bueno, ahora sí, resulta que le acompañó al parking, que no lo había dicho, que ha cambiado la versión, media hora más. Ahora le pide el ticket de parking, que vete tú a buscar un ticket de parking. Todo, pues, ¿para qué? Que estaba media hora, que se retrasó media hora, ¿qué más da? Si es que aunque se hubiera retrasado 2 horas... Si la cuestión no es dónde estaba, es dónde no estaba Amazon. Claro. Pero a mí me parece que hay lo que decía antes Rosana, de la visión machista, es decir, ahora ya no se puede nunca estar un hombre y una mujer comiendo, hablando, claro, por razones profesionales. Tiene necesariamente que tener otra carga. Eso es lo que a mí me parece lamentable. Y me parece que eso lo haga especialmente, que ha hecho campaña el feminismo de izquierdas con esta cuestión, ¿no? Que es una visión muy machista. El feminismo de izquierdas, tú hablabas del sesgo. Un hombre profesional con otra mujer profesional no pueden sentarse a comer y hablar de cuestiones profesionales. El feminismo de izquierdas, te diré que, por ejemplo, hemos visto esta semana cómo han distribuido, después de la declaración de Sánchez en el Senado, en la comparecencia está lamentable, un hashtag en redes sociales diciendo yo también iba en el Peugeot. Y todo mujeres que se dicen feministas. Cuidado, claro. Si vas en el Peugeot... Dices, bueno, qué desvergüenza tan absoluta. Bueno, pero ese es el nivel del feminismo del PSOE. Pero reconoced que esto es de orfebre, ¿eh? La declaración más esperada, Vilaplana, la declaración más esperada. O sea, el día que comienza el juicio contra el fiscal general del Estado en el Supremo. Esto se enmarca dentro de lo que yo os decía, es decir, la campaña absoluta de linchamiento y acoso a Amazon desde medios públicos. No, pero esto es contra la señora Vilaplana, a esta señora la pueden destrozar su carrera. Pero simplemente es para tapar la cortina de humo de que no va a aparecer por televisión española. Siendo gobierno del PP, las televisiones de la izquierda, que son casi todas, estarían haciendo maratones y preguntándole al último personaje que pasara por la plaza. Sí, sí. Bueno, Silvia, cuéntanos. Vamos allá. Carlos Mazón y Álvaro García Ortiz, 2 hombres y un destino, podríamos decir, el de la dimisión. El primero ya ha cumplido, acaba de anunciarlo y tenemos ya las primeras valoraciones de los oyentes. Del fiscal general nadie espera que lo haga y creen que copiará en el Supremo la misma estrategia que vimos el pasado jueves con Sánchez en el Senado. No me acuerdo, no lo sé, no me consta. Una pausa y les escuchamos. Bueno, Silvia, nos decías que muchísimas llamadas, claro, hay muchos asuntos y más que va a haber, que les vamos a contar enseguida, además. Sí, bueno, pues sobre el paso del fiscal general del Estado por el Supremo, pocas expectativas, aunque le desean el mismo final que a Santos Cerdán. Y respecto a Mazón, todo se resume en que ha actuado tarde, que lo que acabamos de escuchar tendría que haberlo hecho hace meses, pero bueno, ahora que se ha ido, creen que el presidente del Gobierno debería seguir sus pasos. Qué vergüenza para un país democrático que el fiscal esté en el banquillo por supuestamente cometer un delito. Espero que la justicia sea digna. Pues no esperamos nada, simplemente yo creo que va a ser más, no me acuerdo, no lo sé, no me consta. Y el fiscal general del Estado, como su señoría no se sienta en el banquillo de los acusados, pues es que lo que da a entender es que se va a salir de rositas. Va porque tiene que ir, pero nada más, como hizo la infanta a los juzgados, parecía que iba a inaugurar, pues lo mismo. Espero, confío y deseo que la justicia funcione y que el fiscal Alvarito sea el segundo de la banda en pisar la cárcel. La dimisión llega tarde. Lo que pasa es que Mazón tiene mucha soberbia, como todos los políticos, sea del signo que sea. Me parece bien que el señor Mazón haya dimitido, creo que lo hace tarde, que todas estas explicaciones las tenía que haber dado mucho antes, no a los 3 días de la riada, no a la semana de la riada, quizá 4 meses después, haber dado todas estas explicaciones. Creo que se ha quedado corto criticando al gobierno. Lo estaba escuchando y me parece lo más sensato que puede hacer. Que lo que no sería sensato ni bueno para él, sobre todo, sería seguir ahí insistiendo en estar en el cargo. No tiene toda la culpa, pero gran parte sí. Y me parece muy bien la estrategia de Mazón. Ha hecho un relato de los hechos, pues como sucedieron, pues que la gente lo haya escuchado. O sea, la denegación de auxilio del gobierno de Sánchez en particular,
es absoluta. Y lo ha dejado claro. A mí me parece bien que haya dicho todo su speech y luego haya dicho que se va. Pues me parece muy bien la reflexión que ha hecho. Por lo menos ha dejado al aire a Sánchez, que es un sinvergüenza. Y yo creo que el PP sin Vox, de alguna manera se tienen que entender. Tienen que acercar posturas, pero vamos, yo veo a Vox un poco tirado al monte. Qué pena que tenga que dimitir Mazón y que no dimita a Sánchez ni nadie del sanchismo. Yo creo que la dimisión de Mazón llega muy tarde. Después de un año, dimitir es de alguna manera reconocer que la responsabilidad de todo lo que ocurrió en la Dana es del gobierno valenciano, del gobierno del PP valenciano. No me cabe la menor duda de que Pedro Sánchez y toda su cuadrilla y toda su camarilla lo van a utilizar para exculparse a sí mismos de lo que pasó en la Dana. Bueno, la opinión de los oyentes, que por supuesto se va a seguir registrando y la seguiremos reproduciendo aquí en el programa. Nos vamos a ir al Corte Inglés. Naya, ¿qué tal? ¿Qué nos traes en esta tecnología? Ya nos podemos adelantar al Black Friday y en el Corte Inglés ahora mismo, por ejemplo, tenemos televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED por solo 469 €, un smartphone Xiaomi por 499,90, el moldeador alisador de pelo Dyson sin placas calientes por 399 o una lavadora de carga frontal LG por 489. Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés, como el seguro gratis 3 meses o la financiación fácil. Ya nos podemos adelantar al Black Friday en tienda web y aplicación del Corte Inglés, solo hasta el domingo 9 de noviembre. Financiación ofrecida por la financiera del Corte Inglés, sujeta a aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Nos vamos a ir a las noticias porque hay novedades en el Tribunal Supremo. Sí, y no solo tiene que ver con el juicio al fiscal general del Estado, sí. Sí. Enseguida nos la cuenta Miguel Ángel Pérez. Sergio Heras, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿hasta dónde nos llevas? Sabemos que la actualidad judicial pasa por ese juicio contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos que arranca a las 10 de la mañana. Tenemos a Miguel Ángel Pérez en el Supremo, pero tenemos también una noticia de última hora que implica a Ábalos Acoldo y a Víctor de Aldama por los contratos del caso Mascarillas. Miguel Ángel Pérez, buenos días. Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana ha llegado al Tribunal Supremo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con gesto serio y corbata negra. Ha entrado por la puerta principal, donde ha sido recibido con aplausos por una decena de personas. Sus compañeros de la UPF, Unión Progresista de Fiscales, se han trasladado a la sede de la Fiscalía General para brindarle su apoyo antes del inicio de la vista, en la que será juzgado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. García Ortiz ha solicitado comparecer en estrados en vez de sentarse en el banquillo de los acusados con su toga de fiscal general. Fuentes jurídicas consultadas afirman que las partes han solicitado a última hora, antes del comienzo de la vista, la resolución de unas cuestiones previas. Posteriormente comenzará oficialmente el juicio con la declaración del fiscal Julián Salto, el fiscal al que sacaron de un partido del Atlético de Madrid para que enviara a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, los correos electrónicos de la negociación reservada con el abogado de González Amador. El fiscal general se enfrenta hasta 6 años de prisión y 12 de inhabilitación, y en estos momentos ya ha comenzado la vista. Y Miguel Ángel, tenemos esa noticia de última hora que tiene que ver con el Supremo y con los contratos de mascarillas. Así es, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha procesado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en la pieza principal de la trama Koldo, donde se ha investigado, entre otros asuntos, los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia del COVID-19. El procesamiento es por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En el auto, el instructor da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que en 10 días soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, el archivo de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. Vamos, que vamos a enlazar una detrás de otra, porque ya ha confirmado también el procesamiento de estos tres. Vamos a acabar con una historia y vamos a comenzar con otra. Esto no tiene fin, ¿eh? No, y además, o sea, lo que ha hecho de hecho es separarlo porque el resto viene cargadísimo. Entonces, la pata de mascarillas, que se supone que es la que comenzó antes la investigación y que se supone que es la que está ya más avanzada, es que tampoco necesita mucha más prueba. O sea, estaban estos señores metidos en la trama de hoz y coz. Consiguieron distribuirlo a través de distintas administraciones socialistas por todas partes. Aquí se tendrá que sumar, que eso sí que va a ser delicado, el tema del informe de Ángel Víctor Torres, que una de las 4, casi 5 patas que va a tener ese informe alude al tema mascarillas y supuestamente incluye mensajes que avalan efectivamente la relación de Ángel Víctor Torres con la trama a un nivel mucho más que de coordinación administrativa. Y Armengol. Y la parte de Armengol. Las mascarillas de Armengol siguen en un almacén y el pago se hizo.
de más de 3 millones de euros. ¿De cuándo estaríamos hablando? ¿De cuándo empezaría esa vista contra estos tres? No lo sé porque la verdad que en estos momentos, claro, el Tribunal Supremo y la Sala Segunda empieza a tener atasco, pero no debería tardar mucho, y desde luego de lo que se está hablando es de que la intención es que haya sentencia antes del verano. Entonces veremos cómo va el calendario, pero vamos, va a ir nutrido. Y en función de lo que decida, lógicamente, el tribunal, veremos o no otro paseillo hacia la cárcel de estos representantes, ¿no? Yo ahora ya por parte de Ábalos lo veo complicado, porque claro, si en el momento en el que se supone que cierras la instrucción, se supone que ya tienes recopiladas las pruebas. Por tanto, el riesgo de destrucción de pruebas no existiría, el riesgo de reincidencia tampoco, porque no tiene cargo en estos momentos desde el cual hacer determinados movimientos. Solamente quedaría abierto el riesgo de fuga, que lo ha desestimado de una forma un poquito peculiar el magistrado Leopoldo Puente. Lo digo porque lo ha desestimado diciendo crece, pero todavía no es de suficiente entidad. Esa era la tercera pata, lo del riesgo de fuga. Ahí sí que a mí me da cierto miedo lo que está pasando. ¿Y Koldo? Koldo estaría exactamente en la misma situación, porque los dos han tenido... En el caso de José Luis Ábalos es todavía más llamativo, porque se ha descubierto, sabíamos toda la pata de la infraestructura en Perú, sabíamos toda la pata de los viajes a través de la trama, no, de Ábalos también, pero sobre todo de Joseba García Izaguirre, República Dominicana, y teníamos toda la ramificación en México. Pero ha aparecido una ramificación en Colombia brutal, con presencia, me parece que fueron 12 o 13 viajes de toda la familia, con presencia de Koldo en esos viajes, y con creación de una infraestructura que de hecho ha permitido que José Luis Ábalos esté cobrando una especie de nómina, o haya estado cobrando hasta hace bien poco, de 1.000 euros al mes, lo que implica que tienes estructura societaria allí a nombre del hijo, que ya veremos qué pasa con el hijo, porque el hijo está cazado de hoz y coz. De hecho, en estos momentos lo está considerando el eje y el custodio del dinero, la Guardia Civil, la UCO, de todo el dinero, el patrimonio que tendría fuera José Luis Ábalos. O sea que el tema va nutrido, ¿eh? Bueno, poco a poco. Sergio, más cosas. Todos estábamos pendientes de la comparecencia de Carlos Mazón, ya hemos escuchado, dimite, aunque no ha pronunciado la palabra dimisión en concreto, da un paso al lado y apela a la mayoría parlamentaria para elegir a un nuevo presidente. En su comparecencia ha tenido varios ataques a la inacción y a la politización, dice, que ha hecho el gobierno. Estamos esperando las posibles reacciones. Yolanda Díaz en redes sociales ha posteado que 229 víctimas y sus familiares no merecían esta comparecencia, no merecían este presidente y no merecen a un Feijóo que dice ha sido incapaz de liderar cuando más lo necesita. Y a la ministra Mónica García le pillaba la comparecencia en una entrevista en la SER en directo y reaccionaba sobre la marcha. Mazón le acaba de poner voz y rostro a la indignidad política. Es una nueva humillación a las víctimas, lo que lleva haciendo el Partido Popular, que lleva en el ADN desde siempre, ¿no? No asumir la responsabilidad en las crisis. Parece que la víctima era él, parece que ha habido una campaña contra él, pobrecito el señor Mazón, acusar al Gobierno Central, que es lo que hicieron desde el minuto uno, al Gobierno Central, a la AEMET, a la Conferencia Hidrográfica, a todos aquellos pues que hicieron su trabajo bien. Aquí el único que no hizo su trabajo es el señor Mazón. Supongo que esta comparecencia la ha pactado con el señor Feijóo. O sea, Feijóo es connivente y Vox también. Bueno, entonces, ¿qué pretendían que hiciese Mazón? ¿Qué es lo que quería que hiciera? A partir de ahora tendremos una larga retahíla de aprovechamiento mediático de esto, en lugar de... Pero bueno, es lo que estaba... Si no dimite, porque no dimite, y si dimite, porque dimite. No, y lo que esperaría es que dé Mónica García explicaciones de qué ha pasado con distintos cribados de cáncer en Ceuta y Melilla, que son responsabilidad suya, porque al no estar transferida la competencia corresponde al Ministerio de Sanidad, que pasa por encima haciendo aquaplaning. Es una cosa maravillosa. ¿Algo más, Sergio? En esa misma entrevista mencionó que justamente Mónica García ha mencionado que da de plazo hasta esta semana para pedir los datos que había solicitado a las comunidades autónomas del PP. El resto. Sí, Y simplemente termina con un sonido ambiente y declaraba ante la juez la periodista que comió con Mazón, Maribel Vilaplana, y su llegada hay que decir que ha sido bastante tensa a los juzgados. Mira la cara de mi madre, mira la cara de mi madre, que se me aparece llena de barro. ¡Cuenta la verdad, por favor! Cuenta la verdad, le decía a alguna de las familiares de las víctimas que estaba allí presente. En fin, bueno, Isabel González, ¿qué Muy tal? buenos días, Rosana, ¿qué tal? Pues dispuesta a contar toda la actualidad del corazón y a veces de la literatura, porque hay que hablar de las primeras declaraciones de los Vargas Llosa. Ya te he oído, sí. A propósito, precisamente, pero no a propósito de esa biografía novelada de Isabel Preisler. Llevábamos mucho tiempo esperando que alguien de la familia dijese algún tipo de palabra, hiciese algún tipo de declaración, y obviamente era el diario El País el que utilizaba ayer Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor del premio Nobel, para, con Juan Cruz, pues de alguna manera desquitarse y dejar claro que lo de Preisler a ellos ni les va ni les viene. De hecho, de la forma más elegante que vamos a escuchar hoy, más o menos lo que viene
viene a decir es que lo bonito de todo fue el reencuentro de su padre con Patricia Llosa, con su madre. Así que me parece suficiente tema de comentario y suficiente golpe a Preisler y aledaños, y por aledaños me refiero a todas esas personas que han defendido a Isabel Preisler de esa manera tan furibunda y tan especial. Oye, que también los Llosa tienen su crítica, y nosotros la vamos a hacer porque siempre eligen además determinados momentos y determinados medios para hacer esas declaraciones, que están en su derecho, sí, nosotros también, así que allá que iremos. Y luego hay que hablar de otra biografía que no se ha publicado y ya está, como digo, llenando páginas y declaraciones. Me refiero a la de Juan Carlos I, un capítulo entero dedicado a Sophie. Sophie es la reina Sofía, que por cierto cumplía años el domingo, ayer, ¿sí? 87, y que esta tarde va a estar en los premios BMW de pintura. Es de las que siguen ahí pico y pala trabajando por la institución y por el bien de España. ¿Y se sabe algo de ese capítulo? Bueno, pues María Ángela Alcázar en La Vanguardia hace un pequeño avance y cuenta cómo es como esposa comprometida, reconoce que aquello que dijo de es una profesional se extralimitó probablemente un poquito, pero añade más leña a todo este fuego, porque tela marinera que ahora a los 80 y pico venga a arrepentirse, a darse cuenta de la mujer que ha tenido a su lado. Es más habitual de lo que creéis. Sí, pero muestra arrepentimiento entonces. El propio Vargas el mismo es lo que se iba a decir. A ver, Vieito, ¿cómo que es más habitual? Sí, que es muy habitual que cuando el hombre en un proceso ya de decadencia acaba acordándose de que su mujer inicial era la... Bueno, eso pasa en todo un hombre de Tom Wolfe, que es la historia de un rico... Hay una escena magnífica que efectivamente él está tirado en la cama, ve pasar a la segunda y estupenda y jovencísima esposa y dice: ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde están mis hijos? Yo quiero volver a mi casa. Esto es una locura. O sea que parece ser que es bastante habitual. Bastante. Yo no sé lo que dirá en el capítulo, pero es luego las entrevistas que ha dado a medios franceses tiene unas palabras, yo nunca la había escuchado nada igual. Son un poco lo mismo Vargas Llosa y Juan Carlos en este sentido, ¿no? Pero para eso no dijo nada, de la vida. Diciendo que es la mujer que es un sostén esencial en su vida, bueno, lo pone por las nubes. Sí, la pone bondadosa. Creo que tienes razón, es decir, el comportamiento de la reina Sofía se cuenta, no sé si es cierto, que cuando ella se entera de la primera infidelidad de Juan Carlos, toma un avión y se va a la India y a ver a su madre. Y la madre le dice: ¿qué haces aquí? Y dice: es que me está poniendo los cuernos. Y le dice: vete para España inmediatamente, que una reina aguanta cuernos y lo que sea. Sí, pues eso. ¿No sabes con quién te has casado? Bueno, a lo mejor entonces todavía no lo sabía del todo, fíjate, porque sí que hablan de que se encuentra con el pastel, ¿verdad?, en un palacio de caza y que llega allí con los niños y todo un viaje a la se tiene que largar. Que son unas cuantas horas para que tu madre te coja y te diga: date la vuelta, muchacha, que aquí no pintas nada. Nacida para servir. Bueno, pues de esto vamos a hablar en nuestra tertulia de Crónica Rosa y de muchos más temas, porque ya sabes que esto es lo que toca. Pues déjame que despida a los contertulios. Vieito Rubido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Maite Rico. Gracias Carlos Costa. Te escuchamos esta noche. Bueno, y mañana a todos ustedes aquí a las 6 en punto de la mañana. Isa, ¿con quién te dejamos hoy? Pues mira, está Bea Cortázar, está Ana Mateu y también está Carlos Pérez Jiménez. Y luego vamos a hablar de anestesia, por cierto, y de la unidad del dolor de la Fundación Jiménez Díaz. Muy pendientes de ese asunto, sí, porque es importante saber que el dolor no es obligatorio y que no se tiene que convivir con él. Totalmente de acuerdo. Se quedan con Isabel González. Hasta mañana. Es La Mañana de Federico. Es Radio.